Bueno, bien. Parece que ya ahí voy pillando el tranquillo. Y es que llevo toda la semana practicando la bomba navarra después de la humillación de la semana pasada, que miráis, salióme hasta barba de tanto tiempo que tuve entrenando. Sí, la verdad es que con Blink uno entra con buen pie los retos. O sea, 1 de 10, no voy a decir que no lo esperaba porque llevo un tiro que ya dije que no me sale muy bien, pero la humillación del 1 de 10 manca en el coral. Así que para resarcirme un poco voy a ir de un tiro súper difícil a uno de los tiros más fáciles que hay en baloncesto, la bandeja. Güey, del Blinku, la bandeja. Como ya dije la semana pasada, la bandeja faise al lado de la canasta. La intención de la bandeja es estar todo lo cerca posible de la canasta. De algunos hasta tan a piques ahí de hacer un mate. Los piquiñinos como yo, pues por lo que sé ya no podemos. Eso de que se fae cerca de la canasta, que parece que lleve per evidente, y es per importante. Porque si tú entames a hacer la bandeja muy lloñe de la canasta, lo más fácil es que te salga un churro. Lo ideal, por tener de algún referente, y entamar a dar los 2 pasos la línea lateral que marca la zona. El movimiento ideal que hacer una bandeja y una cosa así, con el brazo bien estirado. Importante, cuando entres por la mandrecha de la canasta, es importante tirar con la mandrecha, porque normalmente es el lado contrario donde vas a tener al defensor. Y cuando entres por lado la manzorga, tires con la manzorga. Yo con la manzorga soy bien malo, así que esa parte va a salirme un poquitín peor. Lo ideal cuando das los 2 pasos antes de tirar es proteger el balón, porque si tienes luz para un yao o tienes luz para otro, tienes luz bien seguro de que algún defensor va a pegarte un manotazo y va a quitártelo. Con lo cual lo ideal es proteger el balón para que no te lo quiten. De algo que se me escaeció decir grabando esto, y que al igual que con la bomba, y es bien importante pegar el Blinku con la mano contraria con la que dejes el balón. Así, si dejes el balón con la mano derecha, tienes que saltar con la manzorga. Y si dejes el balón con la manzorga, tienes que saltar con la mano derecha. Importante también de este tiro, intentar ayudarte con el tablero, ya que los bandejas faenselen de un ángulo perfecto para que el balón rebote bien trulado. ¿Cuál es el reto de güey? Voy a tirar 5 bandejas por un yao y 5 bandejas por otro, a ver si va a salirme un poquitín mejor que la bomba de la semana pasada. De 5 nunca nada mal. Después del fracaso de la semana pasada, pues bien, pues esta parte igual va a salirme un poquitín peor. Con la manzorga no se me da bien. Bueno, 3 de 5 es contra 4 de 5 con la mandrecha. Y con la mandrecha además permitirme hacer de algunos fantasías. Fantasías en la pucharra, pero fantasías. Lo ideal, vamos, lo ideal no, lo obligatorio para cualquier jugador de baloncesto profesional, ya que sea capaz de hacerla prácticamente igual los 2 lados de la canasta, ya sea con la mandrecha o con la manzorga. También pueden entrar por centro con lo que se llama el finger roll, que como dice el nombre es hacer rodar con los dedos, finger roll, y es prácticamente dejar ahí el balón, dejar caer el balón dentro. Yo es algo que no suelo intentar porque soy piquiñín. Claro, ya os expliqué lo que es una bomba, ya os expliqué lo que es una bandeja, debería explicaros lo que es un tiro exterior de toda la vida, un tiro normal. Pues la verdad es que conozco la teoría, pero reconozco que yo la mía forma de tirar no es la más corriente a la hora de hacerlo. Pero conozco a alguien que puede ayudarme. Hey, ¿qué pasa? Oye, ¿impórtate si dentro de 2 semanas o así voy con vosotros a entrenar otra vegada, como en los viejos tiempos? La semana que viene. Y es que
tengo un asunto. Por cierto, el mico yaciu Sergio, al que mando un saludo, dice que la canasta que metí na promo, que foi metida en pospo, que está todo trucado, que en realidad non la metí, vaya. Dedícotela.